Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente jueves. Un gusto saludarles de nuevo a todos y todas. Espero que el tema de hoy sea de su interés y igual ya saben, estamos esperando, bueno, podemos hacer perdón, estoy nerviosa. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, las dudas, igual si pudieran compartir, igual si pudieran invitar a más personas para que esta información llegue a ustedes. Y pues como todos los meses que cuando empezó este proyecto, este mes vamos a hablar sobre un tema que por ahí nos llegó por parte de una persona que nos hizo la petición. Y pues el día de hoy quiero hablarles sobre el miedo o las fobias. ¿Cuál sería como esa diferencia para que pues ustedes tengan esta información y les pueda ser útil al momento de ustedes mismos conocerse o conocer sus propias emociones y situaciones? Esperemos que en esta ocasión no tengamos los problemas técnicos que tuvimos el mes pasado. Creo que ya lo solucionamos y eso es muy maravilloso, y si no, pues una atenta disculpa de antemano, pero creo que esta vez no vamos a tener ese problema. Entonces, pues igual darle la bienvenida. Mi nombre es Elena Ibarra Santa Cruz, yo soy psicoterapeuta y vamos a hablar sobre este tema. Igual quien tenga dudas, preguntas y lo que quiera, pues nos puede poner ahí en los comentarios para estar atentos a todos sus comentarios y dudas. En serio, creo que hoy estoy muy nerviosa, no sé qué me pasa. Pero vamos a tratar de resolver este tema y platicar un poco acerca de él. Igual recordarles que si por ahí no han visto los talleres que hemos tenido, las pláticas, las entrevistas, estarán disponibles todas y están disponibles todas en YouTube, en Crecemos. También están disponibles en Spotify, en Crecemos, y también está por ahí toda la información o la información también de los talleres u otras cosas que hemos estado trabajando por ahí, por si ustedes son gustosos de asistir o de preguntar o de cualquier cosa que puedan llegar a requerir. Entonces, pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida y vamos a comenzar con el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy es qué es un miedo y qué es una fobia. Muchas veces, bueno, les comentaba que este tema decidí como que tomarlo porque nos llegó la petición por parte de una persona. Y de hecho estábamos teniendo como una plática respecto al tema y ella me decía, es que yo creo que son lo mismo, que es exactamente la misma cosa. Y entonces yo traté como explicarle, bueno, no es igual y vamos a ver cuáles serían como esas cosas distintas. Y esto es también porque luego muchas personas, cuando no tenemos como este conocimiento de nuestras emociones, empezamos a confundir o empezamos a tener como cierto miedo de nombrarlas, o por ejemplo tenemos asociaciones negativas hacia ciertas emociones, por ejemplo, no, la tristeza y el enojo, o en ese caso pues el miedo, y creemos que no es bueno sentirlas, que no es bueno vivirlas, que si las tenemos es porque algo está mal con nosotros o nosotras. Entonces pues vamos a tratar de hablar hoy específicamente de lo que es el miedo y les voy a dar como una pequeña explicación de lo que consiste pues lo que sería una fobia como tal. La primera, pues, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción, es una de las 5 emociones básicas, y por ahí se aventaron la película de Intensamente, lo recordarán, es un monito como moradito. Y tiene una función básica, las emociones tienen una función adaptativa, es decir, buscan ayudarnos a desenvolvernos en el mundo o en el entorno en el que estamos. En el caso del miedo es una situación de prevención de situaciones, objetos o personas que puedan resultar amenazantes para nosotras o cosas que puedan ser peligrosas. Es decir, su función es que evitar que salgamos lastimados o lastimadas. Por ejemplo, imagínense si nosotros no tuviéramos el miedo, pues probablemente ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Nuestra esperanza de vida sería muchísimo más corta, porque pues entonces nos comeríamos cosas echadas a perder, estaríamos, no sé, poniéndonos en riesgo cada vez que pudiéramos, o estaríamos teniendo conductas muy temerarias, donde a lo mejor no midiéramos los peligros de a lo mejor un accidente, de una enfermedad o algo que pudiera resultar amenazante para nosotros. Y las reacciones pues pueden ser diferentes, ahorita vamos a ver. Generalmente se mueve entre dos, que sería la huida y la parálisis,
Como es una emoción y esta responde a situaciones del medio externo, pues no sabemos o no podríamos decidir de manera consciente cuál es la respuesta a tener. Lo que sí podemos es, después de que ya tuvimos como una interpretación de lo que está ocurriendo, poder tomar decisiones de cómo vamos a enfrentar dicha emoción. Y esta emoción, les decía yo, pues obviamente va a ser una reacción a todos los estímulos externos. Por lo tanto, no es algo que podamos controlar al 100%, no existe como la manera en la que yo diga, yo no quiero sentir miedo. Porque al final el miedo va a surgir pues de esta parte de protegernos, de esta parte de decir, bueno, estamos en peligro. Y si estamos en peligro yo voy a tratar de proteger o protegernos para evitar que nos pase algo, o para evitar que el daño pues nos llegue de alguna u otra manera, ¿sale? Entonces el miedo, pues ya vimos, es una emoción básica. Como cualquier emoción básica viene integrada en nuestro chip de nacimiento, entonces, pues para empezar ahí es donde cuando nos dicen, no, pues es que no tengas miedo, pues sería así como que una gran contradicción porque al final viene como parte de nuestra esencia. ¿Para qué nos sirve el miedo? Yo les decía, pues su función principal es cuidarnos de los peligros. También nos ayuda a estar alertas de posibles situaciones del medio en el que estamos, o sea, si yo estoy en una situación que a lo mejor en ese momento no es peligrosa, pero voy desenvolviéndome en dicha situación o bajo ciertas circunstancias, es como un sensorcito o como yo lo veo así como un radarcito que va viendo y tomando información y midiendo cuáles serían los peligros que nos acechan en ese entorno. Imagínense, ustedes van en una calle oscura y de repente viene una persona que se está acercando, entonces su miedo empieza a decir, oye, pues es que a lo mejor esa persona nos puede lastimar o se ve sospechosa. Obviamente pues ahí hay prejuicios, pero pues es parte del miedo. El miedo tiene que hacer como que esa toma de información y buscar que nuestra respuesta sea rápida. Obviamente pues su función es de supervivencia, porque si no tuviéramos este miedo, les decía, pues nos podríamos poner en un chorro de circunstancias de peligro y pues ya, básicamente de atentar con nuestra vida de una u otra manera. Y pues también nos permite dar reacciones a situaciones. Entramos en una situación de alerta, por ejemplo, el ejemplo que les ponía, voy caminando en la calle y de repente empiezo a ver situaciones sospechosas como una persona, o veo que un coche me está siguiendo, o veo que a lo mejor no sé, alguien se está acercando muy rápido hacia mí y yo no lo conozco y demás. Entonces esto nos empieza a hacer funcionar como que nuestra parte de reacción, tanto física como pues obviamente mentalmente. Les digo, no siempre podemos elegir todas las reacciones en una entrada, pero luego podemos ir tomando decisiones respecto a eso. Entonces el miedo pues nos sirve para muchas cosas. Si no lo tuviéramos estaríamos básicamente pues muertos en muchas circunstancias porque no mediríamos esos peligros o no tendríamos esta posibilidad de estar alertas y prevenir posibles accidentes, ¿no? Por ejemplo, imagínense en su casa que tú dices, es que esa cubeta está llena con agua y pues alguien se puede tropezar, se puede caer y se puede lastimar. Entonces el miedo que me hace a lo mejor, bueno, lo voy a prevenir, la voy a quitar, a lo mejor la pongo de otro lado, pongo un señalamiento o le explico a las personas que están alrededor que tengan cuidado, porque es esa parte de decir, bueno, ahí hay un peligro latente y pues hay que evitarlo. ¿Cómo se manifiesta? Miren, ahí está el monito que yo les decía. Ese es miedo, el que sale en la película de Intensamente. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Pues puede ser con la lucha. Cuando sentimos miedo, obviamente hay un instinto de nosotros de querer defendernos. Y más pues si estamos en situaciones de riesgo. Por eso muchas veces las personas cuando están, no sé, en una pelea, pues obviamente reaccionan de manera agresiva. Porque al final es como esa forma de su instinto de decir, bueno, pues si esta persona me hace daño, pues yo me voy a defender. O sea, no me puedo permitir que esta persona me lastime. La otra es la huida, pues salgo corriendo obviamente, ¿no? Si veo que viene un ladrón, pues voy a decir, no, pues patitas para que las quiero. O vamos a estar como en esta parte de, bueno, a lo mejor estoy viendo una situación complicada y prefiero decir, pues ya me voy, ¿no? Ya hasta aquí. La otra pues sería paralizarme para protegerme. Esto es como el instinto como tipo las tortuguitas o tipo ¿cómo se llama? Los armadillos, de hacerme bolita y tratar de protegerme de las situaciones externas. Por eso a veces, no sé si se han fijado en las películas, ¿no? Que la gente
es una escena de miedo y están así en su cama y están así como que súper quietecitos, como de si no me muevo, el fantasma no me va a matar o el asesino no va a venir por mí. Entonces es como para hacer este tipo de camuflaje de pues no estoy aquí. Obviamente pues taparme los ojos. Si se fijan en todo lo que son, no sé, películas de terror o no sé si han visto las fotografías que a veces le sacan en las casas del terror de algunos lugares en Estados Unidos, toda la gente está así como súper espantada y con las manos en la cara o las manos en la boca, porque es como una forma de protegerme, como de si no lo veo pues no existe, ¿verdad? Obviamente pues no siempre es así. Enconcharme, como les decía, así como que hacerme bolita para evitar como el ser acechado, el ser agredido. Obviamente hay una respuesta de acción, que puede ser, les decía, una lucha, no sé, tratar de defenderme, gritos, rezar, o sea, vamos a hacer muchas acciones para tratar de evitar esta situación que puede ser peligrosa. A nivel corporal, pues se puede presentar la taquicardia, la taquicardia y la sudoración, e incluso pues se pueden presentar ciertos como, ahora sí que temblores, en el cuerpo como una reacción, ¿no? Para protegernos, para estar alertas, para que nuestro sistema esté en posición de responder ante cualquier situación o estímulo. Entonces aquí el miedo ya vimos cómo se manifiesta y demás. Y el miedo generalmente sí obedece a situaciones de la vida real. O sea, el miedo sí obedece a situaciones o peligros que obviamente mi organismo percibe del entorno y de los estímulos que está recibiendo. Ahora bien, ¿qué es una fobia? Bueno, la fobia sí es un trastorno donde la sensación de peligro es demasiado intensa, dura muchísimo tiempo, es prolongada, nos causa malestar que ya es desadaptativo porque el peligro no es real. Empiezan a haber muchísimos síntomas físicos que son muy duraderos, o sea, puede estar horas así. Y esto nos lleva a empezar a cambiar hábitos, por ejemplo, la evitación de ciertas circunstancias porque yo considero que eso va a ser peligroso. Como al principio lo dije, esto ya es un trastorno. ¿Qué es un trastorno? Pues ya es algo que se sale de las manos de lo cotidiano. O sea, el miedo sí es cotidiano, obviamente, pues les decía, si vas en la calle y ves a una persona sospechosa, pues es normal que tengas miedo. Dejen que pase la ambulancia. Si, por ejemplo, lo del COVID, no, pues era una enfermedad que no conocíamos, que no sabíamos, pues claro que nos generaba miedo, porque no sabíamos ni siquiera cómo íbamos, en qué posición estábamos. Si yo, por ejemplo, voy a, no sé, hacer en una excursión y no conozco el lugar o no conozco las formas de orientación y demás, pues obviamente me va a dar miedo perderme, o me va a dar miedo que pase algo, o que salga un animal y que me pueda lastimar. En ese caso estamos hablando de miedos adaptativos. En el caso de las fobias son miedos que, como lo dice su definición, no son reales. O sea, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos tipos de fobia, pero entonces es como de, pues es que yo pienso que eso me va a lastimar y entonces empiezo a evitarlo lo más que puedo, a veces hasta en pintura, por ejemplo, no sé, los que les tienen miedo a los perritos, no los pueden ver a veces ni en pintura, no los pueden ver tampoco ni en un peluche, no los pueden ver, obviamente, pues en vivo mucho menos, tocarlos menos. Entonces empiezan a evitar todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los perritos. Entonces, si alguien tiene un perrito en su casa, obviamente no van a ir. Si ven un perrito que viene en la calle, casi salen corriendo 20 cuadras, no le hace que eso los desvíe muchísimo de su camino. Si, no sé, alguien les regala un perrito, pues no lo van a aceptar y van a decir, no, yo no quiero eso. Porque la fobia es tanto y los síntomas físicos son tantos que de verdad la sensación de repulsión es muchísima. Vamos a ver estos tipos de fobia. Pues las más comunes, pues la aracnofobia, que ya sabemos que pues es a las arañas. La fobia social, que esta pues obviamente tiene que ver con esta parte de estas situaciones o como las relaciones sociales que podemos tener. Entonces la persona evita ir a fiestas, obviamente incluso a veces hasta los trabajos se vuelven muy complicados porque hay este miedo pues a que algo malo va a pasar cuando estés entre personas. A volar, que es la averofobia, a espacios abiertos, que es la agorafobia, a espacios lindados, que es la claustrofobia, o a espacios pequeñitos, a las alturas, acrofobia,
el miedo al trueno, que es la brontofobia. Ahí por ahí se me fue un pequeño error. La zoofobia, no es cierto, la zoofobia, miedo a los animales. La hematofobia, que es el miedo a la sangre. La maxofobia, miedo a conducir. Obviamente existen fobias, como ustedes no tienen una idea, porque obviamente, pues, como les decía, es como no es algo real, pues yo le puedo temer incluso, no sé, a los perritos, bueno, que serían la zoofobia, pero por ejemplo, no sé, a los peces, o le puedo tener miedo, no sé, a las cosas pintadas de un solo color, o cosas así, que sí se ha visto, porque al final les decía en un principio, pues esto se trata de un trastorno, por lo tanto es algo que sí afecta muchísimo la vida de las personas, al grado de que pues empieza a ser algo que puede dañar sus vidas cotidianas, porque les decía, cambian toda su cotidianidad, su estructura, por evitar las fobias, por evitar encontrarse en esas situaciones. Imagínense a alguien que tiene, por ejemplo, miedo a volar y resulta que su familia está viviendo en otro país, a lo mejor hasta en otro continente, y pues obviamente en aviones a lo mejor muchísimo más fácil, y él dice, pues no, prefiero no ir, no me voy a subir, no, a conducir, ¿no? Por ejemplo, pues cómo me voy a trasladar, pues obviamente a lo mejor sí tengo taxi, pero pues no siempre va a ser algo que esté ahí. A las alturas, ¿no? Imagínate que te invitan a, no sé, a una fiesta en un lugar muy alto, o te invitan a pasear, o te invitan a conocer algún lugar que esté en las alturas, pues obviamente va a ser súper incómodo. A las arañas, pues imagínense, en estas épocas de lluvias y de cambios climáticos, pues tenemos muchísimos insectos, entonces no los podemos controlar, no es como que, ay, pues aquí no hay arañas, pues no, son parte del ecosistema. A los espacios abiertos o a los espacios muy pequeños, imagínense, o sea, no podría yo estar a lo mejor en un parque si es un espacio muy abierto, o si trabajo en un lugar donde hay elevadores, o donde hay así como las oficinas son muy pequeñitas, pues entonces probablemente ese trabajo lo voy a dejar. Entonces las fobias, ya vimos, son algo que está muy maximizado. ¿Cómo se tratan las fobias? Pues como se trata de un trastorno como tal, es importante sí acudir con un profesional. O sea, esto ya no se va a quitar que, con que le eches ganas, no se va a quitar con que, ya no le voy a tener miedo. En este caso sí requiere de un acompañamiento psiquiátrico y psicológico, porque al final la fobia pues radica en un pensamiento irracional. Generalmente quienes tienen muy buenos resultados o muy buenas técnicas para este tipo de cosas, pero igual todas las corrientes las tienen, son los cognitivos conductuales, quienes tienen a veces hasta, bueno, yo he visto hasta simulaciones ahorita utilizando la tecnología para que la persona se vaya acercando poco a poco a esta fobia desde una situación que le pueda resultar no tan amenazante, que es generalmente lo que se trabaja. Pero igual sí es importante que acudas con un profesional. ¿Por qué? Porque esto ya está afectando tu vida cotidiana. Probablemente pierdas trabajo, probablemente pierdas amistades, probablemente te empieces a aislar y empiece a deteriorar otras áreas de tu vida. Entonces es importante que si tú consideras que tienes una fobia, o consideras que o alguien te lo ha dicho o te has percatado de ello, pues que busques ayuda profesional, y más vale que esa persona sea la indicada para decirte si necesitas un tratamiento y qué tipo de tratamiento necesitas tomar. Y aquí les presento un cuadrito más o menos de las diferencias que existen entre el miedo y lo que es una fobia. El miedo pues viene de un estímulo real y concreto, lo que yo les decía. Si yo voy a la calle y estoy viendo que el carro viene muy rápido, que no se va a frenar, y yo empiezo a sentir miedo porque pues me va a atropellar, pues eso estamos hablando de algo totalmente real. La fobia viene de algo que es subjetivamente peligroso. Por ejemplo, la araña ni me pela, no me está haciendo caso, no me ve, ni siquiera yo creo que sabemos si tiene percepción de mí, y entonces yo soy la persona que está reaccionando a ese estímulo. Pero realmente a lo mejor no es amenazante, solo la mente la puedo tomar, la puedo cambiar de lugar, o ya si soy más drástico, pues matarla. Pero no es un peligro que yo diga de muerte. En el caso del miedo, las respuestas son universales y hay manifestaciones corporales. En este caso, o sea, todos tenemos más o menos las mismas reacciones ante la parte del miedo. Como toda emoción, compartimos un poquito de ese pequeño chip. Entonces es como la felicidad, no la alegría. Perdón, la alegría. La alegría, pues
como que el rasgo más característico pues para todos es la sonrisa. A lo mejor en todos la sonrisa es diferente, hay quien enseña más los dientes, hay quien es como que más discreto y lo que tú quieras, pero al final esa es la característica. Y pues el miedo tiene estas también, la sudoración, la taquicardia, lo que les decía, a lo mejor te suda un poquito las manos. Todos tenemos esas mismas manifestaciones de miedo y son universales. Y en la fobia la respuesta se vuelve algo muy personal porque pues no todos tenemos las mismas fobias. Y aparte, no tenemos las mismas fobias y aparte tiene que ver mucho con la idea y el pensamiento que yo tenga de la fobia. Entonces, muchas veces mi respuesta va a depender de eso. Entonces, no todos los que son, por ejemplo, aracnofóbicos van a reaccionar de la misma manera. Y eso es algo muy particular. En el miedo la respuesta es menor, o sea, la respuesta es en chiquito y a lo mejor es pasajera y a lo mejor en cuanto mi cuerpo vea o detecte que ya no está el estímulo, pues desaparece o va en declive. En el caso de la fobia la intensidad se vuelve mayor. Incluso a veces les decía yo, ni siquiera necesitamos que el objeto esté presente, a veces a lo mejor con una imagen es suficiente para que la persona comience a sentir y a dar respuesta. El miedo, pues, es una emoción. La fobia es un trastorno. Diferencia entre una emoción y un trastorno, pues un trastorno es una problemática y una serie de rasgos que están generando malestar. Y la emoción es parte de nuestro sistema que viene ya de adaptación y son las respuestas que le damos a los estímulos que recibimos del medio. Y pues las emociones son innatas y todos las hemos tenido y las vamos a tener el resto de nuestra vida. El miedo lo que busca es prevenir. El miedo busca que esas situaciones no se hagan más complejas, no se vuelvan peligrosas, no nos lastimen, no nos lleguen a dañar. Y en el caso de la fobia es un límite que viene de mis creencias. O sea, yo creé el miedo a yo creé que eso me va a hacer daño. Tal vez, les decía, por ejemplo, la araña, pues tal vez la araña a mí no me pela, no me va a hacer nada, ni siquiera a lo mejor es una araña peligrosa, pero yo en mi sistema de creencias sí creo que me va a lastimar, sí creo que me va a hacer daño, sí creo que que sí me puede pasar algo y que incluso puedo morir. Entonces, la fobia se vuelve algo que tiene que ver con mi sistema de creencias. Entonces, es muy diferente un miedo a una fobia. El miedo, pues ya lo vimos, es algo pues natural, está bien, es parte de nuestro sistema, es parte de las cosas que nosotros tenemos que vivir y que también podemos tener para ayudarnos a sobrevivir al medio, que nos van a ir dando como estas pequeñas cosas para que yo pueda saber si estoy en peligro, si no estoy en peligro, si tengo algún problema, si a lo mejor me estoy poniendo en situaciones de riesgo y no me doy cuenta, si hay un peligro latente en el que yo pueda perder la vida o pueda salir lastimado o lastimada. Entonces el miedo viene con esta intención, con la intención de generarnos esta ayuda para poder estar ahí en el medio y desenvolviéndonos de manera adecuada, mientras que la fobia ya es un trastorno con otras alteraciones y pues obviamente con esta alteración cognitiva de tengo una idea irracional acerca de algo o alguna situación o algún lugar. Y entonces eso evita que yo pueda tener socialización, eso evita que yo pueda tener esa comunicación, el estar ahí incluso. Y pues esto puede llegar a perjudicarnos. Y pues y eso sería todo, esa es la diferencia entre el miedo y la fobia. Espero que, si tienen dudas o preguntas, nos las hagan llegar por aquí por sus comentarios. Que ustedes nos digan qué dudas o preguntas tienen acerca del tema. Y pues si no, pues muchísimas gracias. Un saludo a Yuxan, un saludo a profe Oscar, profe de inglés.
Y también pues un saludo a todas las personas que se conectaron para vernos y quienes han estado al pendiente de los talleres, quienes han estado al pendiente de lo que hemos hecho con las entrevistas. El próximo mes vamos a tener una entrevista con una psicóloga experta en el abordaje, en este caso del cáncer de mama, porque pues viene el mes rosa.